Porque el tabernáculo de David es un lugar de gobierno. Mientras estamos viendo, ministrando la presencia de Dios, vamos a poder entender su gobierno. Estos 4,000 que ahora vamos a leer solo se dedicaban a ministrar. O sea, ese era el propósito del tabernáculo de David. Al caminar en un diseño que era tan... Sí, del Señor. Yo creo que cuando obedecemos, cuando nos sometemos a sus diseños, hay gozo. Porque eso es lo que la obediencia trae. Trae bendición y trae gozo. Después de haber hablado ya de oración, qué es la justicia de Dios, cómo funciona la justicia de Dios, tocamos los temas acerca de cómo está ese trono, esa corte celestial, cuando leíamos Apocalipsis 4, Apocalipsis 5. Y hoy queremos comenzar a hablar acerca del tabernáculo de David. Va a tomar un par de sesiones definitivamente poder avanzar lo más que se pueda en este tema, porque es un tema muy grande. Pero queremos hablar de un aspecto muy importante de David. Normalmente conocemos a David por David y Goliat, David que era el pastor de ovejas, David el rey, obviamente. Los errores en la vida de David, pero tenemos que tomar en cuenta que hay algo muy importante en la vida de David. Y de hecho, cuando leemos el libro de Salmos es esto, es que David se caracteriza por la adoración, por el templo, por ese lugar donde se ministraba la presencia del Señor. Y a lo largo de todas las escrituras vamos a ir viendo que hay muchas palabras proféticas acerca de que el tabernáculo que David inició como instrucción de Dios es algo que se va a restablecer en el tiempo final, que se va a restablecer en la iglesia actual. Y ese podría ser, si quisiéramos decir, el centro de todo lo que queremos hablar. Y hay palabras proféticas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento de este restablecimiento, de esta, es de volver a regresar al diseño original que el Señor dio a través de David. Y vamos a leer Isaías 16:5 y ahí vemos específicamente que dice: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él, sobre ese trono, se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Sabemos que esto está hablando proféticamente del Señor Jesús, alguien que va a venir a sentarse en un trono, que va a buscar la justicia, que va a juzgar a las naciones. Y que va a ser restablecido. Y que este tabernáculo va a ser restablecido. Amós 9:11 dice: en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Y Hechos 15:16 dice: y después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, estas palabras son proféticas. Son palabras que se van a cumplir, que ya vemos al día de hoy, ya se está caminando. Están sucediendo. Podemos caminar en ello. Podemos caminar en ello. Hay muchas personas que ya entendieron este diseño de el restablecimiento del tabernáculo de Yo David. creo que vamos a tener que iniciar un curso completamente aparte, diferente, para hablar solo de de cómo se reparan las murallas. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías, Esdras y cómo esta palabra profética de Amós 9:19, el que tú leíste, hay una gran profundidad solo en eso, y cómo nosotros en nuestras casas personalmente podemos caminar en reconstruir áreas, murallas en nuestras casas, en nuestras vidas, en la casa de oración. ¿Y qué era el tabernáculo de David? Si lo queremos poner de la manera más sencilla, era una carpa, una tienda, le llaman otros, donde se reunían a ministrar la presencia de Dios, que estaba representada por el arca de pacto. Recordémonos que esto es el corazón de David. Desde Salmos 27:4 nosotros podemos conocer a un David que pedía como lo más importante en su vida, como lo único una que cosa quiero. Y esto fue en medio de momentos difíciles de David. Ahí fue cuando él dijo: una cosa deseo. Quiero, y esta buscaré, que era habitar en la casa del Señor, meditar en su templo, buscar, inquirir de él todos los días de mi vida. Todos los días de su vida. Entonces aquí vemos un David con un corazón de querer caminar en que la presencia de Dios sea el centro de su vida y
más adelante el centro de su reinado. Y la pregunta en este momento puede ser, ¿por qué estamos hablando del tabernáculo de David cuando el curso es casa de oración? Pues lo que sucede es que el tabernáculo de David, esta tienda, es un diseño literal del diseño que está en el cielo, que leemos en Apocalipsis 5, que leemos en Apocalipsis 4, esa corte celestial. David, de una manera u otra, el Espíritu se lo reveló y pudo ver cómo está conformado ese diseño en el cielo. Hablábamos de que delante del trono del Padre hay 24 ancianos. Y la tarea puede ser, vayan y lean 1 Crónicas capítulo 25. No lo vamos a leer acá porque sería muy largo. Pero al finalizarlo, podemos enumerar la cantidad de familias que David escogió, que fueron las que iniciaron en esta tienda. Y eran, qué coincidencia, eran 24 familias. Y estas 24 familias salieron músicos que ministraban con adoración la presencia de Dios, utilizando instrumentos que David había diseñado y había instruido en cómo utilizarlos. Entonces, ese diseño del tabernáculo de David es el diseño que vamos a comenzar a estudiar como una base de lo que debería ser la casa de oración. Si no queremos solo enseñar un modelo más, no queremos meternos a solo decirte, bueno, esta es la casa de oración y así es como se hace, sino queremos ir al diseño, queremos ir a lo que el Señor instituyó desde David. Y si hablamos de diseño y hablamos de David, algo que marcaba el diseño de cómo se movía David era preguntar al Señor qué hacer. Esa debe ser la casa de oración. Ahora, el tabernáculo de David no inició esplendoroso, gigante, numeroso desde un inicio. Podemos ver claramente que inició de una manera pequeña. Y vamos a ir a 1 Crónicas 25, versículos 7 al 8. Y dice, y el número de ellos con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos fue 288. Y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo. Súper claro. ¿Inició con cuántas personas su equipo? 288. Inició con bastantes. Son bastantes realmente, pero inició con 288. Pero lo que nos tiene que llamar la atención es que dice que hacían turnos, pero los turnos no eran como, bueno, el que tiene más experiencia va a hacer más turnos, o el que tiene más experiencia, o el que lo sabe hacer perfectamente es el que va a hacerlo todo el tiempo. No. Ahí dice claramente que eran pequeños con grandes. ¿Cómo dice tu versión? Hay una versión en inglés que dice que maestros y alumnos. Lo mismo el maestro que el discípulo. El discípulo y el alumno. O sea, no había una jerarquía de decir, vos sos más importante, por lo tanto te vamos a dar el turno de la mañana, cuando llega más gente a ver. ¿Verdad? No. Los turnos eran, bueno, todos somos lo mismo. Sí tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes aptitudes, tenemos diferentes asignaciones, talentos, dones, pero al final de cuentas todos vamos a hacer lo mismo. Y eso mismo va a ser, vamos a ir a ministrar el nombre del Señor. Eso vamos a hacer. Y es importante poder entender que desde el inicio David fue fiel. David escuchó la instrucción de Dios, caminó en ese diseño. Y no paró. Y siguió, porque hasta el final vemos en 1 Crónicas 23 del 1 al 6 que creció el número de personas que servían en el templo. Es importante ver esto porque nosotros no estamos aquí diciendo, bueno, si es poquito no sirve, no. Vemos la fidelidad de David bueno, hay estos los que hay. Vamos a darle con todo, vamos a ministrar la presencia del Señor. Y sí creció, pero creció para seguir ministrando al Señor. Exacto. No creció para mi gloria. Para que su nombre fuera grande. Creció para la gloria del Señor, para que estos 4,000 que ahora vamos a leer solo se dedicaban a ministrar. O sea, ese era el propósito del tabernáculo de David. 1 Crónicas 23 dice, organización de los levitas. Cuando David era ya viejo y colmado de días, puso a su hijo Salomón como rey sobre Israel. Vemos aquí un diseño familiar también, y eso creo que es algo... Lo tenemos que hablar, pero sí bien hay que mencionarlo. Porque nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a caminar en ministrar la presencia de Dios. Los hijos caminaban con el Padre. Miraban cómo el Padre
se desenvolvía en sus actividades y ellos formaban parte de ello. No estaban esperando que el padre muriera para ahora tomar el lugar, sino era algo familiar. De hecho, los levitas, lo de las 24 familias que fueron escogidas, ahí vamos a ver versículos donde habla que el padre con los hijos, todos ministraban juntos. Sí. Ahora dice, y reunió, versículo 2, a todos los principales de Israel con los sacerdotes y los levitas. Los levitas fueron contados de 30 años para arriba, porque esa era la edad mínima. Tenían que alcanzar los 30 años para funcionar como sacerdotes o levitas. Y su número, según el censo de los hombres, fue de 38,000. De estos, 24,000 debían dirigir la obra de la casa del Señor. 6,000 eran oficiales y jueces. 4,000 eran porteros y 4,000 alababan al Señor con los instrumentos que David había hecho para rendir alabanza. Y David los dividió en clases conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Y podemos ver cómo, como tú decías, creció de 288 músicos a 4,000. Fue fiel en lo que se le había entregado a David y ahora hay 4,000 personas que adoran con los instrumentos que él diseñó. Y dice que los organizó en diferentes divisiones. Al punto que David llegó a entender tanto este diseño, él llegó a caminar en tal obediencia a este diseño que el Señor le había dado, que en 1 Crónicas 9:33 encontramos algo muy interesante. Y dice, y había cantores, jefes de casas paternas de los levitas, que habitaban en las cámaras del templo, libres de todo otro servicio porque estaban ocupados en su trabajo día y noche. Era tanta la visión y el entendimiento de este diseño que David dijo que los levitas, los que están ministrando en el templo, ustedes saben que ya no tienen que trabajar en otra cosa. Si eras panadero, si pescabas, si hacías esto, lo otro, los sacó de ese trabajo y les dijo, ahora van a trabajar en el templo. Este es su nuevo trabajo, esta es su nueva labor. Y por eso es de que aquí dice claramente que estaban ocupados en ese trabajo día y noche. Se tomaban turnos para mantener ese lugar en constante adoración a la presencia de Dios. Y en 1 Crónicas 16:37 también dice, y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Entonces vemos otra vez cómo el trabajo de ellos, cómo la asignación continua era ministrar al Señor. Y esto David lo vio, esto David lo pudo ver en Apocalipsis 4 y 5, que ya lo vimos. Ya vimos el trono, ya vimos... Obviamente él no lo vio en Apocalipsis, pero tuvo esa visión que leemos en Apocalipsis 4 y 5. Que al final es el diseño de Dios, entonces sabemos que la palabra es una historia, pero sabemos que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. Entonces dio a David esta instrucción y el diseño que está en los cielos, donde vemos en Apocalipsis 4 y 5, donde se habla del trono y luego hablamos de los juicios. Ese concepto es muy importante entender para poder caminar en el tabernáculo de David. Y en el caso de David, para reinar y gobernar sobre la nación de Israel. Sí. Entonces vemos cómo aquí David no solo, también algo importante de entender es que David no solo se quedó esta información para él. O sea, yo, vengo y tengo ahora este mandato del Señor, lo voy a hacer yo. No, él lo compartió a otros reyes que vinieron después de él porque sabía que debía hacer algo para el Señor. Muchas veces creo que a veces hay personas que se quedan cosas que el Señor les habla por ese, yo tengo esto, yo no quiero compartirlo porque esto es mío. Cuando David definitivamente caminó como cuerpo. Sí. Él quiso instituir esto. Al primero que se lo compartió y que lo copió, bueno, no lo copió, sino siguió el mandato fue su hijo Salomón. Y vamos a ver que hay bastantes reyes que continuaron este diseño. También vamos a ver algunos reyes que no lo continuaron. Y el no continuarlo tenía repercusiones en el gobierno de ellos. Ahora es donde tenemos que comenzar a hacer la conexión. ¿Por qué estábamos hablando de gobierno y de justicia en la sesión anterior y ahora estamos hablando del tabernáculo de David? Sí. Porque el tabernáculo de David es un lugar de gobierno.
Y el gobierno se expresa en la medida que los que están en ese lugar están mirando al Señor. Mientras estamos viendo, ministrando la presencia de Dios, vamos a poder entender su gobierno y vamos a poder declararlo sobre las naciones. Pero este diseño hay que entenderlo, tenemos que verlo. Y tenemos aquí el ejemplo de uno de los reyes que sí continuó ministrando al Señor, caminando en el tabernáculo de David, y es Ezequías. Y está en 2 de Crónicas 29, del 25 al 27. Y dice, luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandatos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Después, los levitas tomaron sus posiciones alrededor del templo con los instrumentos de David, y los sacerdotes tomaron sus posiciones con las trompetas. Entonces, Ezequías ordenó que pusieran la ofrenda quemada sobre el altar. Mientras se presentaba la ofrenda quemada, comenzaron los cánticos de alabanza al Señor al son de las trompetas y de los demás instrumentos de David, rey anterior de Israel. Vemos esa continuidad de ministrar al Señor. O sea, cuán importante es trasladar esto a otras personas. Y a mí me llama la atención que dice que él siguió conforme al mandamiento de David. David recibió una orden, fue obediente y él vio el éxito, él vio el resultado de caminar en este diseño y dijo, yo también quiero eso. Y por eso mandó a traer a los músicos y funcionaba de esa manera. Si avanzamos un poco en este mismo capítulo y vamos al versículo 34, dice, pero los sacerdotes eran pocos. Recordemos que Ezequías quería caminar en este diseño, pero no había suficiente gente. Yo creo que eso se nos hace muy familiar a todos nosotros. Los sacerdotes eran pocos y no pudieron desarrollar todos los holocaustos. Por eso sus hermanos los levitas los ayudaron hasta que se acabó la obra y hasta que los otros sacerdotes se hubieran santificado, porque los levitas fueron más cuidadosos para santificarse que los sacerdotes. Qué impactante esto, ver cómo, y creo que vamos a tomar una sesión para explicar qué es un levita, qué es un sacerdote, porque creo que tenemos que tener esto muy claro, entender por qué los levitas, de dónde venían, de la tribu de Leví, qué significa, cuáles eran sus asignaciones. Y caminar en este diseño trae gozo. Y vamos a ver versículos donde habla que en la casa de oración, ahí hay gozo. Y vemos en el versículo 36 de este capítulo. Después de que se logró reunir a la gente, habían holocaustos, había adoración, se estaba adorando la presencia de Dios. Entonces se regocijó Ezequías con todo el pueblo por lo que Dios había preparado para el pueblo. En la versión en inglés dice lo que Dios había provisto para el pueblo. Pues todo sucedió rápidamente. Hubo gozo al caminar en un diseño que era tan... Sí, del Señor. Yo creo que cuando obedecemos, cuando nos sometemos a sus diseños, hay gozo. Porque eso es lo que la obediencia trae. Trae bendición y trae gozo. Así que en la próxima sesión vamos a hablar de por qué es importante mantener este tabernáculo. Y esperamos que puedas estudiar un poco más el capítulo de 1 de Crónicas 25 para poder ir más profundo y que le pidas que el Espíritu Santo traiga luz a tu corazón acerca del tabernáculo de David.